El video de hoy va a ser para los Cosmo, que me parece que es uno de los arquetipos más queridos. La característica de los pilotos en campo es que se pueden remover para invocar monstruos de nivel más alto del campo a la mano. Y las naves tienen la característica de que después de que gana el cementerio por destrucción, se pueden remover para agregar un monstruo Cosmo de nivel menor, ya sea a la mano o directamente a... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Cosmo. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, efectos, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Hicieron su debut en Clash of Rebellions en 2015. Era originalmente un arquetipo exclusivo de TCG. Arquetipo de monstruos de atributo de luz y oscuridad y de tipo Psychic y de tipo máquina. Específicamente los monstruos que podemos invocar de forma normal van a ser denominados pilotos y estos van a ser de tipo Psychic, y los monstruos que queremos estar invocando desde nuestra mano van a ser los monstruos de tipo máquina y van a ser las denominadas naves. La mecánica única de este deck es que queremos poner los pilotos en campo. Estos se van a poder remover por costo desde campo para poder estar invocando cualquier nave desde nuestra mano. Asimismo, las naves cuando son destruidas, no importa desde dónde o de qué forma, se pueden remover por costo desde cementerio para poder estar invocando un Cosmo desde el deck directamente al campo. Esta es la premisa básica del deck, pero gracias a los múltiples efectos, las combinaciones y los momentos en los cuales vamos a poder hacer todo esto, acaba siendo un deck bastante complejo. El estilo de juego del deck no está completamente definido. Por momentos se puede sentir como uno de control, de beatdown, de OTK, incluso en muchos puntos llega a ser tan prolífico en estos últimos que se puede sentir como uno de agro, pero dependerá por completo de su construcción, plan de juego y las cartas que estén utilizando de complemento. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Primero vamos a revisar a los tipos Psychic, los denominados pilotos, y todos estos comparten ciertos efectos. El primero es como un efecto rápido, podemos remover esta carta como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Cosmo de nivel superior al monstruo que se está removiendo desde nuestra mano. Esto significa que si el nivel del monstruo del cual estamos activando este efecto es de nivel 1, entonces vamos a poder estar invocando monstruos de nivel 2 y superior. Si lo que estamos removiendo es un monstruo de nivel 2, vamos a estar invocando monstruos desde nuestra mano de nivel 3 y superior, y vamos a estar aplicando esto de forma consecutiva. Lo siguiente es que solamente podemos usar este efecto del mismo nombre Cosmo una vez por turno. A pesar de que muchos de los efectos de los cuales vamos a estar hablando no tienen restricciones, solamente una vez por turno vamos a poder estar utilizando el nombre de cada uno de nuestros pilotos para poder estar invocando algo desde la mano. Y por último, en diferentes momentos y circunstancias, una vez por turno podemos pagar puntos de vida como costo. Cada uno va a tener una acción diferente. También el pago va a depender sobre si son de atributo de luz o de oscuridad. Los de atributo de luz son pagos de 500 puntos de vida, mientras que los de atributo de oscuridad son pagos de 1000 puntos. Y estos efectos no son hard ones per turn, son solamente una vez por copia. Explicado esto, vamos con sus efectos particulares. Primero tenemos a Tin Can, que es un monstruo de luz. Tiene el efecto rápido de que podemos invocar monstruos de Cosmo de nivel 2 o superior desde nuestra mano, y una vez por turno durante nuestra fase final podemos pagar 500 puntos de vida como costo. Revelamos 3 cartas Cosmo con nombres diferentes desde nuestro deck, y nuestro oponente elige una de forma aleatoria para que añadamos esa carta a nuestra mano y enviemos el resto al cementerio. Tin Can es el Stratos y el Armageddon Knight del arquetipo. En fase final, por 500 puntos de vida y aún siendo de forma aleatoria, nos va a generar una búsqueda y va a poner 2 cartas adicionales en el cementerio. El que pueda buscar incluso magias y trampas le da un beneficio enorme basado en si estamos en nuestro turno o en el del oponente. También el ser de nivel 1 le permite invocar cualquier monstruo Cosmo desde nuestra mano excepto Dark Planet, que ya vamos a explicar. Aun cuando estos efectos se vean de lo más simples, el que podamos en la misma fase final poder buscar algo, luego invocar eso mismo desde la mano y poder generar combo, la hacen la carta más importante del arquetipo. En conjunto, algunas cartas específicas como Dark Destroyer para poder generar la invocación de otro monstruo, de otro Tin Can, y poder preparar incluso mucho más el cementerio o generar otra búsqueda, de su campo ya activado, y de Sleep Rider para poder generar una búsqueda de lo que sea de forma indirecta, repetir dicha interacción con Dark Destroyer o simplemente poder poner algo ya en campo, es lo que le hacen la carta más importante a tener. Es la única carta en solitario que puede generar jugadas, y mientras más use el deck, más importante es su efecto. Siempre se le ve a 3 copias, no importa qué. Luego tenemos a Strawman, que es de atributo de luz y es de nivel 2. Tiene el efecto compartido de poderla remover para poder invocar algo desde nuestra mano, y una vez por turno podemos pagar 500 puntos de vida. Luego seleccionar uno de nuestros monstruos Cosmo removidos, esto es costo requerimiento. Lo invocamos de forma especial, pero sus efectos son negados. Además, lo destruimos durante la fase final. Strawman es idealmente la forma de poder estar extendiendo las jugadas o bien de poder reciclar los monstruos que se encuentran removidos, lo cual, considerando que los pilotos se remueven desde mano y que las naves se remueven en cementerio por costo para invocar, será algo que generaremos de forma simple. Si bien traen la carta sin efecto, lo que dejaría inservibles son a los pilotos. Tiene la ventaja de que podemos elegir en qué posición vamos a traer el monstruo en cuestión, y ya que se destruirá al final del turno, entonces al estar trayendo una nave, teóricamente estaría
estaríamos obteniendo cualquier nombre de piloto, solo que en la fase final o cuando logremos provocar la destrucción del mismo. Sea para juegos largos o formas de poner ciertos nombres que ya usamos de forma previa en campo, es una excelente carta, pero su utilidad dependerá absolutamente de lo que ya tengamos removido. El uso de esta carta es posiblemente el más discutido y variado. Al no ser un starter no debería ser utilizado a 3 copias, pero el efecto es increíble con los campos y conocimiento del deck adecuado, haciéndola una que debe aparecer sí o sí. 1 o 2 copias es lo que solemos ver de forma regular. Sigue siendo un piloto que puede bajar algo desde la mano y su efecto pasado el turno 2 debería ser útil no importa qué. Luego tenemos a Scardy Lion, también es un monstruo de atributo de luz de nivel 2. Tiene el mismo efecto compartido para poder invocar desde mano que Stroman y una vez por turno podemos pagar 500 puntos de vida. Luego seleccionamos 3 de nuestros monstruos cosmos removidos, esto es costo de requerimiento, los regresamos al cementerio y si lo hacemos 500 de daño a nuestro oponente. Scardy Lion permite reciclar los monstruos removidos y traerlos al cementerio, en el proceso haciendo daño al oponente, lo que ayuda a cerrar la brecha con los puntos de vida del rival y facilitando el OTK que el deck tiene la facilidad de hacer. El problema más significativo de esta carta es que el deck solamente tiene un efecto directo con el cual poder sacar provecho de monstruos cosmo en cementerio, lo que hace que se vuelva una carta muy situacional o una que podremos aprovechar y usar si el paso 1 funciona, el paso 2 también, haciéndola esta una suerte de paso 3 o incluso superior, por lo que va a ser muy difícil que podamos obtener beneficio de esta. Gasta la normal summon que idealmente querríamos utilizar en otras cartas más potentes como su generadora de OTKs o Stratos o su carta que trae desde las removidas, y en esa situación es mucho más simple poder obtener beneficio de esto. Scardy Lion jamás ha sido utilizado de forma seria en el deck y es con justa razón. Si en el futuro pudieran corregir la forma de interactuar con su propio cementerio podría ser una carta más importante, pero actualmente la carta no tiene lugar en el deck. Luego tenemos a Farm Girl, que es de atributo de luz de nivel 3. Tiene el efecto compartido, solo que es para monstruos cosmo de nivel 4 y superior, y cuando esta carta hace daño de batalla a nuestro oponente podemos pagar 500 puntos de vida como costo. Añadimos una carta cosmo desde nuestro deck a nuestra mano. Farm Girl es otra de las cartas más interesantes del arquetipo. En turno 1 es solo un piloto que permite invocar los cosmo de nivel 4 y superior desde la mano, ya que su efecto de batalla solo podría ser utilizado en turno 2 y posterior. No le ayuda que solamente tiene 1500 puntos de ataque, que si bien son decentes le presenta una limitante considerable, pero la potencia de Farm Girl aparece cuando podemos hacer daño con esta. El que pueda buscarnos cualquier carta cosmo incluyendo otra copia de ella misma abre jugadas de OTK impresionantes, llegando al punto de que siempre y cuando tengamos otro nombre cosmo en campo, no importa si es una nave o un piloto, vamos a poder matar al oponente debido a las capacidades de búsqueda, invocación y destrucción del mismo arquetipo. Pero incluso si no es así, el poder buscar sus magias y trampas podrían ser el complemento que el deck necesita. Es una carta muy subestimada por los que ignoran la potencia del arquetipo y bastante temida por los que sufrieron el formato competitivo de este deck. Lastimosamente el tiempo le ha pasado encima y los días en los cuales la carta generaba terror han quedado atrás con justas razones, pero aún sigue siendo la forma de poder generar OTKs con una facilidad increíble. Tiene las mismas lógicas que Stroman, carta impresionante cuando tenemos los elementos correctos en mano, pero es pésima si no lo hacemos. Por lo mismo, su uso lo vemos entre 1 o 2 copias. Luego tenemos a Sword Troopers, que es de atributo de oscuridad y de nivel 3. Tiene el efecto compartido, solo que este invoca monstruos cosmo de nivel 4 y superior, y una vez por turno podemos pagar 1000 puntos de vida. Luego seleccionamos un monstruo tipo Psychic Cosmo en nuestro cementerio. Esto es costo de requerimiento. Lo invocamos de forma especial al campo. Sword Troopers permite revivir un piloto desde nuestro cementerio. A diferencia de Stroman, los va a traer con su efecto, permitiendo poder obtener ventaja de esta interacción, pero se presentan múltiples problemas. Lo primero es que generar cementerio para el deck, fuera de los efectos de Tin Can o de Delta Shuttle, no es la tarea más simple del mundo. Lo siguiente es que incluso choca por muchos momentos con dichos efectos, ya que idealmente estaríamos enviando a las naves con estos efectos para poder generar combos o el máximo valor del efecto en sí, haciendo que solo podamos sacar provecho de esta cuando tenemos pilotos en cementerio, que sucederá en puntos no ideales, como cuando nuestra invocación normal no pasó y por ende tenemos más cuerpos allí, cuando tenemos esta carta en mano es la fase final del oponente y podemos llenar el cementerio con Tin Can, o cuando los pilotos fueron destruidos por no tener naves en mano. No obstante, muchos jugadores disfrutan mucho de poder tener un control y valor superior de esta carta cuando la emparejan con todo lo que genera cementerio. Lastimosamente eso implicaría obtener los máximos beneficios en turno 3 o posterior, lo que actualmente no es viable. Su uso lo vemos usualmente a una copia. No es la peor carta a tener y la extensión podría ser valiosa, pero para juegos fugaces o para jugadores inexpertos podría no tener mucho uso, haciendo que varíe hasta 2 copias o incluso no aparecer. Luego tenemos a Good Witch, que es de atributo de luz y de nivel 4. Tiene el efecto compartido, solamente que invoca monstruos cosmos de nivel 5 y superior, y una vez por turno podemos pagar 500 puntos de vida como costo. Luego seleccionamos un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla, lo cambiamos a modo de defensa boca abajo. Good Witch es el Book of Moon temático del arquetipo. Poner algo en modo de defensa boca abajo podría servirnos para poder pasar encima de algún monstruo, desactivar algún efecto específico o incluso poder facilitar ciertas jugadas. El problema de Good Witch es que en sí no tiene ningún tipo de beneficio. Cartas como Sword Troopers, Stroman o Farm Girl necesitan complementos, pero su potencia es evidente, y Good Witch en ese respecto deja mucho que desear. No obstante, teniendo 1800 puntos de ataque, lo hacen un ataque significativo que podría ayudarnos en los combos de OTK de la Farm Girl o como el primer monstruo a poner en campo. Su uso es muy simple, se recomienda usarlo una copia o que no se use. Como para tener más pilotos y más opciones, es una buena carta, pero sus efectos son lentos
y depende de jugadas demasiado específicas para que podamos obtener todo el valor de la misma. Luego tenemos a Wicked Witch, que es de atributo oscuridad y de nivel 4. Tiene el efecto compartido, solo que invoca monstruos cosmos de nivel 5 y superior, y una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podemos pagar 1000 puntos de vida. Esto es costo de requerimiento. Este turno esta carta no puede ser destruida por batalla o por efectos de cartas. Wicked Witch, en paralelo de Good Witch, tampoco genera algún beneficio tangible. Incluso esta carta acaba siendo peor en el respecto de no meterse con el oponente. No obstante, su efecto es un efecto rápido, por lo que podemos usarlo en el turno del oponente y pagar 1000 puntos de vida para poder generar un muro indestructible, que no es poca cosa, mucho menos cuando el oponente no tiene acceso a una forma de quitarla fuera de gastar muchísimos recursos, o podemos incluso traerla al campo con el efecto de alguna nave para poder detener alguna jugada de OTK. De forma adicional, tiene el mismo beneficio que Good Witch, que es un buen paso intermedio para los OTK de la Farm Girl. Como nota de la carta, la inmunidad a destrucción que gana por el resto del turno es a efectos de ambos jugadores, por lo que no podríamos sacar provecho de algunas cartas como Cosmojo o adicionales. Wicked Witch también se recomienda utilizar solamente una copia, compartiendo mucha de la lógica de Good Witch, pero Wicked Witch tiene aplicaciones mucho más reales, aun si acaba siendo un simple muro defensivo, pero en versiones con más complementos o que el juego defensivo no sea lo suyo, fácilmente puede no aparecer. El último de los pilotos es la Cosmol Dark Lady. Es un monstruo de nivel 5 de atributo oscuridad. Tiene el mismo efecto compartido, solo que esta solo invoca monstruos de nivel 6 o superior, y una vez por turno, cuando el efecto de otro monstruo es activado y como un efecto rápido, podemos pagar 1000 puntos de vida como costo de requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Dark Lady es el negador de efectos de monstruos del arquetipo, lo que para el tiempo en que apareció esta carta era un efecto impresionante. El pago de vida, si bien se puede considerar costoso, el hecho de que sea en cualquier momento y en cualquier parte le da un control increíble, y precisamente por eso se pone en el único piloto que no puede ser invocado de forma normal sin un tributo. No obstante, la carta es increíblemente flexible por muchos aspectos. Lo primero es la negación pura que da. Si sabemos que el rival depende demasiado de algún efecto, podemos ponerla en campo lo antes posible y garantizarnos la victoria fácilmente, pero debido a que esta puede negar efectos y destruir cualquier carta, podemos usar este efecto sobre nuestras propias cartas, e incluso en momentos que no deberíamos, como estar invocando algo de vuelta con Strawman, que si bien hará que el monstruo en cuestión tenga sus efectos negados, nada nos impide intentar activar dichos efectos, y si lo negamos y destruimos con este efecto, una vez en cementerio y destruido, podrán removerse para poder generarnos una búsqueda indirecta. Son muchos los puntos en los cuales Dark Lady puede darnos ventaja, y gracias a la flexibilidad de los efectos de Cosmo, es de las cartas con más potencia y versatilidad. Desde la aparición de esta carta jamás ha abandonado las construcciones, pero los números varían muchísimo. Algunos que con una copia están cómodos porque la buscarán, otros con dos debido a querer verla más y que incluso la puede incluir con el efecto de Tin Can, o incluso llegar al punto de tener 3 copias porque la negación a monstruo es un efecto que jamás dejará de ser útil. Tengan en mente que es un monstruo que no se puede invocar de forma normal, lo que puede invocar de Cosmo es solo de niveles 6 y superior, pero que esto bien podría valerlo debido a todas las interacciones que nos puede dar. Esos son todos los pilotos, los monstruos Psychic. Ahora vamos con las naves. Todos estos monstruos que mencionaremos van a ser tipo máquina y comparten el siguiente efecto. Si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta y enviada al cementerio, no importa desde dónde, la destrucción se puede generar en campo, mano o incluso desde deck, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego las naves de niveles 5 a 8 permiten invocar de forma especial un monstruo Cosmo de nivel inferior al de la carta que está activando desde nuestro deck al campo, y los de niveles 9 y superior permiten tomar un monstruo Cosmo de nivel inferior al de la carta que está activando y añadirla a la mano. Y a diferencia de los pilotos cuya capacidad de removerse para invocar desde la mano es una vez por turno, para ninguno de los efectos de las naves van a tener esta restricción. Y de forma adicional, las naves de niveles 7 y superior no pueden ser seleccionados por efectos de cartas del rival, pero sí por las nuestras, dando flexibilidades de sacar lo mejor de estas en cada momento, pero entorpeciendo mucho cualquier efecto que el rival quiera usar contra estas. La primera es Delta Shuttle. Es un monstruo de nivel 5 de atributo oscuridad. Tiene el efecto compartido de la destrucción para poder invocar monstruos Cosmo de nivel 4 inferior desde el deck, y una vez por turno podemos enviar un monstruo Cosmo desde nuestro deck a nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo. Esto es costo. Pierde ataque y defensa igual a nivel del monstruo enviado por 100. Shuttle funciona como el Armageddon Knight del arquetipo, con el agregado de poder reducir estadísticas de un monstruo en campo. Dicho efecto puede hacer que cartas como Sword Trooper puedan tener mucha más potencia, o incluso que con complementos podamos pensar en sacar más cartas desde cementerio. El cambio de ataque y defensa es permanente, lo que podría ayudar a que el monstruo en cuestión sea menos amenazante, o incluso a que cartas como Farm Girl puedan hacerle daño y comenzar su jugada de OTK. Le ayuda mucho que es cualquier monstruo boca arriba en campo, puede incluso ser este mismo para que siempre podamos estar utilizando este efecto. El problema de Shuttle es lo que ya mencionamos con Scaredy Lion o con Sword Trooper. Si tuvieran mejores formas de interactuar con su cementerio, acabaría siendo un efecto mucho más potente, pero con esta laguna de efecto rara vez va a tener valor. Sirve como todas las naves que en destrucción nos va a traer cualquier piloto desde el deck, menos Dark Lady, pero en definitiva la exigencia del juego actual y la ausencia de esta interacción en el deck lo hacen que no pueda ser una mejor carta. Está ausente en la gran mayoría de listas. Si quisieran usarla, una copia sería una buena forma de hacerlo. Luego tenemos a Sleep Rider, que es de nivel 5 de atributo de luz. Tiene el efecto compartido de la destrucción para poder invocar monstruos Cosmo de nivel 4 inferior desde el deck, y si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar una magia o trampa en el campo. La destruimos. Un efecto bastante simple y directo,
pero que al igual que Cosmol Dark Lady puede tener múltiples usos. Al ser una carta para destruir magias y trampas, es idealmente una que queremos poner en campo para lidiar con las magias y trampas del rival, para poder provocar las mismas, pero incluso nosotros mismos tenemos cartas para poder sacar provecho de esto, específicamente su campo, que funciona como un rota en su destrucción. Incluso hay cartas específicas que al ser destruidas podrían generarnos ventaja directa o indirecta. Es una herramienta que no puede faltar en el deck y tiene muchos combos, específicamente empezando los turnos cuando tenemos el campo activado. Esta también siempre aparece y el número más aceptado es entre 2 y 3 copias. Algunos incluso optan por utilizar solo uno, teniendo un enfoque a otros efectos o sabiendo cómo utilizar todos los efectos del deck para poder reciclarlo. Luego tenemos a Dogfighter, que es de nivel 6 y de atributo oscuridad. Tiene el efecto compartido de destrucción, solo que este invoca monstruos de niveles 5 y inferior, y una vez por turno durante el standby phase podemos invocar de forma especial un Dogfighter token. Dogfighter es posiblemente la carta de nave con el uso más anticuado que tenemos. El poder generar un cuerpo extra podría servir para generar defensas, para poder utilizar mejor otros efectos como The Landwalker, tomar los efectos de Dark Destroyer, usar Cosmojo sin perder ventaja de cartas, pero su uso no ha tenido nunca un objetivo específico. La gran mayoría del tiempo es solo una carta que pone un segundo cuerpo en campo, de estadísticas considerables, sí, pero que no hace nada más que tener un nombre adicional. Este tampoco se usa, pero si pueden sacar provecho de la carta, como con cartas tipo Tech que exijan tributos, múltiples cuerpos en campo y adicionales, podría ser una opción a considerar. Luego tenemos Landwalker. Es un monstruo de atributo oscuridad y de nivel 6. Tiene el efecto compartido de las naves. Este invoca monstruos Cosmo de nivel 5 inferior desde el deck, y si una o varias cartas Cosmo que controlamos van a ser destruidas por batalla o por un efecto de carta del oponente, podemos destruir otra carta Cosmo que controlamos en su lugar. Landwalker le da un control superior sobre qué se va a destruir y cuándo. Permite intercambiar la destrucción de una o varias cartas Cosmo para destruir otra carta de nuestra elección, que considerando lo pequeños e inofensivos que son muchos de los pilotos, pueden ser formas de mantenerlos en campo al deshacernos de esta carta o incluso sacar beneficio destruyendo otra carta Cosmo que controlamos, que incluso con esto podemos controlar de mejor forma el destino del campo. En su tiempo la capacidad de poder decidir esto era bastante buena, incluso manteniendo a Landwalker en campo con estadísticas muy considerables, pero hoy en día el desafío del deck es poder tener las piezas esenciales para poder jugar como para considerar usar esta. Se siente más como una carta de ganar más, aunque si su exigencia de juego les permite usar esta, se sorprenderían de cuánta ventaja pueden generar de controlar qué se destruye en campo y qué no. Si quieren probar la carta, recomendaríamos su uso a una copia. Luego tenemos a Forerunner. Es un monstruo de atributo de luz de nivel 7. Tiene el efecto compartido de la destrucción, solo que invoca monstruos Cosmo de nivel 6 o inferior desde el deck. No puede ser seleccionada por efectos de cartas del oponente. Esto va a ser una constante para los monstruos que restan de revisar, y durante nuestra standby phase ganamos 1000 puntos de vida. Forerunner en muchos aspectos es el peor de los nombres Cosmo de las naves. No obstante, mucho de su uso se debe a las capacidades naturales de esta carta. Un monstruo de 2800 de ataque al cual no se le puede hacer target es en papel de lo más simple e inofensivo que hay, pero hay muchos decks que les exige gastar recursos de consideración para quitarlo de campo. Hablando de recursos, uno de los recursos de los que más se vale Cosmo es el uso de los puntos de vida, y esos 1000 adicionales podrían verse insignificantes, pero pasando los turnos o incluso con solo ganar una vez este efecto, podría salvarnos de perder un duelo, poder usar más efectos y todo lo que involucra el ganar puntos de vida. No obstante, considerando lo estático que es, acaba siendo solo un cuerpo enorme con las bondades de los monstruos Cosmo. De aparecer en el futuro un hombre móvil con una inmunidad y o mejores estadísticas, este abandonaría el deck sin duda alguna, pero hoy en día es una buena carta para tener no importa qué. Prácticamente aparece en todas las listas, pero lo hace justamente una copia por lo ya mencionado. Luego tenemos a Dark Destroyer. Es de atributo oscuridad de nivel 8. Tiene el efecto compartido de la destrucción. Este invoca monstruos Cosmo de nivel 7 inferior desde el deck. Nuestro oponente no lo puede seleccionar con efectos de sus cartas, y si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar un monstruo en el campo. Lo destruimos. Otro efecto igual de simple que el de Sleep Rider, pero que también tiene implicaciones muy profundas. Dark Destroyer es el monstruo jefe por excelencia del deck y la carta que queremos poner en campo a la brevedad, aún siendo solo 200 puntos de ataque más fuerte que Forerunner. La capacidad de seleccionar y destruir un monstruo en campo en su invocación es lo que le hace una carta tan buena. Permite poder destruir un monstruo del rival o incluso poder destruir otro de nuestros monstruos para poder estar ganando su efecto. La cantidad de combinaciones de este efecto y que se tienen de la mano de Dark Destroyer son lo que puso este deck en el mapa, y si bien el tiempo le ha pasado encima al arquetipo, no lo ha hecho para este monstruo jefe que ofrece lo mejor que tiene el arquetipo en una sola carta. Su único pecado es que estando en campo es un monstruo de vainilla, por lo que dependeremos de provocar o que el oponente lo destruya para poder poner el deck en movimiento, pero el saber el funcionamiento de la carta permitiría que podamos aprovecharlo al máximo, tanto cuando cae al campo, de cuándo ataca, cuándo y cómo es destruido y adicionales. Por ser el mejor nombre de las naves del deck, es siempre el que daba aparecer a números máximos. Luego tenemos a Dark Eclipser. Es un monstruo de oscuridad de nivel 9. Para esta carta y la última, que es Dark Planet, al momento de ser destruido vamos a poder tomar un monstruo Cosmo de nivel 8 o inferior, pero este lo vamos a estar agregando a nuestra mano, no lo vamos a poder invocar. Tiene la inmunidad a selección y durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta de trampa es activada, podemos remover un monstruo Cosmo desde nuestro cementerio. Esto es costo y requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Dark Eclipser es el negador de trampas del deck, lo cual en su tiempo era algo impresionante considerando que es tan sencillo de invocar como cualquiera de las otras naves de Cosmo. El equilibrio
equilibrio de esto es que necesita que tengamos un monstruo Cosmo en cementerio para realizar la negación, lo cual a menos que usemos a Tin Can, a Scared Lion o Delta, no es algo que deberíamos de poder tener o controlar en primer lugar, lo que la convierte en una carta incómoda en el respecto de que no es imposible tener la negación activa, pero requiere que o que el plan salga a la perfección, usar cartas incómodas o incluso que hayamos perdido recursos previamente. Las estadísticas, protección y parecido con Dark Destroyer la hacen que tenga las mismas ventajas en ese respecto, pero el que sea reactiva y no proactiva no la dejan ser una carta mejor, sumado a que en el equilibrio de las negaciones esta, al ser destruida y removerse, añadirá la carta Cosmo a la mano y no la invocará, lo cual en ciertos turnos será algo que agradezcamos para no comprometer más recursos en campo, pero en otros será algo que nos pese demasiado debido a que querríamos continuar con los combos como lo haríamos con las naves de niveles 5 a 8. Aún con esto y su similitud con Dark Destroyer le valen para poder ganarse un espacio en las listas. Usualmente se le ve una copia. El último de los monstruos es Dark Planet. Es un monstruo de oscuridad de nivel 10. Si es destruida por efecto por batalla, vamos a poderla remover para poder tomar un monstruo Cosmo de nivel 9 inferior y añadirlo a nuestra mano. No puede ser invocada de forma normal o por seteo, lo cual es una restricción adicional de este monstruo y tiene la inmunidad a la selección. Debe ser invocada de forma especial desde nuestra mano al remover monstruos Cosmo desde nuestra mano cuyos niveles totales sean de 10 o más, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma, lo cual ya comienza a representar un problema verdaderamente serio porque implicaría que estaríamos invirtiendo 2 cartas mínimo para poder ponerlo en campo o solamente una carta en caso de que utilicemos múltiples de este nombre, pero incluso con esto la hace una carta bastante torpe. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta de magia es activada, podemos remover un monstruo Cosmo desde nuestro cementerio. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Es básicamente el complemento de Dark Eclipser orientada a las cartas de magia. No obstante, tiene muchos impedimentos. Dark Planet no puede ser invocado usando a los pilotos, lo que le hace una carta que solo podamos usar en nuestro turno. El estar removiendo cartas haría que otras como Strawman, Scared Lion o su mismo campo tuvieran mucho más valor, pero son construcciones o implicaciones enormes. No le quita que es una condición de gane contra decks específicos y podría ser una buena opción de formato a formato, pero debido a las condiciones de invocación no es una carta que tenga mucho uso en realidad. Por lo mismo no vemos uso, aunque usar una copia para poder probar su valía o incluso si el formato pudiera dar el escenario para usar, serían las entradas de esta. Vale la pena la nota de que es el monstruo de ataque más alto al cual tiene acceso al arquetipo. 4000 puntos de ataque nos podrían sacar de muchísimos problemas. Para las magias primero tenemos Cosmo Town, que es su carta de campo. Una vez por turno podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Cosmos removido, lo regresamos a nuestra mano y si lo hacemos perdemos puntos de vida igual a su nivel original por 100, lo cual es una forma excelente de poder estar reciclando recursos, sea los pilotos que se remueven o las naves que se destruyen y remueven para poder recuperarlos. Incluso ayudaría a poder utilizar algunas cartas para remover piezas específicas, luego recuperarlas con esta y así comenzar los combos. Una vez por turno podemos revelar cualquier número de monstruos Cosmo en nuestra mano y las revolvemos de vuelta a nuestro deck. Luego robamos cartas igual al número de cartas que revolvimos de vuelta al deck, lo que ayuda a su torpeza a utilizar monstruos de niveles altos y que sus pilotos consuman la normal summon. Incluso habrá turnos en los cuales podamos generarnos ciertas búsquedas que podamos invocar piezas desde el deck y luego usar este efecto para poder regresar dichas piezas al deck o para poder intentar ver recursos mucho más potentes. Por último, si esta carta en la zona de campo es destruida por efecto de carta, añadimos una carta Cosmo desde nuestro deck a nuestra mano. De esto, vale la pena la nota mencionar que la carta ya debe estar en campo activada para que al destruirla se genere la búsqueda. De otra forma no podremos obtener esta ventaja. Y la búsqueda de la carta Cosmo es cualquiera, incluso siendo otra copia de este, una trampa o un monstruo. Y considerando lo mencionado con Cosmo Dark Lady, Sleep Rider o Dark Destroyer, nos da combinaciones para poder destruir nuestro campo y poder generar mucho más dominio de las acciones de nuestro deck. Por último, ninguno de sus efectos es un hard once per turn, por lo que sea que podamos aprovechar los 3 efectos al máximo o solo uno, es una flexibilidad que debemos de tener en mente. Es una carta magnífica para todos los objetivos que se plantea el deck. Lastimosamente en turno 1 puede hacer muy poco por el deck, pero desde turno 3 y posterior será lo que nos permita poder reciclar, buscar y regresar piezas. Su uso se recomienda 3 copias, aunque listas que busquen un juego más rápido podrían salirse con la suya utilizando solo 2. Consideren que Farm Girl y Tin Can pueden buscar esta misma. Luego tenemos Light Sword, que es su equipo. Se lo equipamos solo a un monstruo Psychic Cosmo, gana 500 de ataque y defensa. Puede hacer hasta 2 ataques a monstruos durante cada fase de batalla. Además, si ataca un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing al oponente. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio, no importa la forma, podemos pagar 800 puntos de vida como costo. Añadimos esta carta de vuelta a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Light Sword una vez por turno. Hay tantas cosas mal con Light Sword que es difícil seleccionar con qué empezar. Lo primero es que solo podemos equiparla a un piloto, lo que es algo ridículo considerando que uno de los grandes problemas del arquetipo es la limitante de sus estadísticas, y esto pudo haber hecho que dicha brecha pudiera romperse a 3500 o 4500. Lo siguiente es el aumento de ataque, que es risible, más considerando el tiempo en que la carta fue entregada. El daño de defensa es agradable, el doble ataque también lo es, pero el deck no tiene problemas para poder hacer jugadas de OTK, así que en muchos puntos se siente de más. Y por último, la capacidad de poder reciclarla sería algo que se agradecería si no fuera por el hecho de que todos sus efectos son malos. Es una de las peores cartas de soporte jamás creadas. Háganse un favor y ni siquiera consideren usarla. Para las cartas de trampa primero tenemos Cosmoujo, que es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo Cosmo que controlamos como requerimiento, lo destruimos y si lo hacemos, removemos una carta que nuestro oponente controla o en su cementerio. Solo podemos activar un Cosmoujo por turno. Esta es la única carta con restricción que tenemos fuera de los efectos
efectos Hard Ones per Turn de los pilotos de invocar desde mano. No obstante, está llenando uno de los vacíos más importantes del deck, que es el poder no solo acceder a una interacción que no sea por destrucción, sino que incluso no hace target y puede ser en cementerio, ayudando a que esta carta sea incluso mucho mejor. El destruir un monstruo cosmo en campo puede ser un piloto que lastimosamente no generaría ninguna clase de ventaja a menos que usemos los complementos como Sword Trooper o los negadores de magias y trampas, aunque de usar las naves estaríamos automáticamente generando mucha más ventaja. Es una carta excelente para poder corregir carencias del deck. Lastimosamente es una trampa y la limitante de usar solamente una por turno parece algo insignificante, pero hay juegos donde llega a castigar. Se recomienda su uso entre 1 y 2 copias. La última es Cosmorning. Es una trampa continua. Monstruos destruidos por batalla con monstruos cosmo que nosotros controlamos se revuelven de vuelta al deck en lugar de ir al cementerio. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. La primera vez que vayamos a tomar daño de batalla de una batalla envolviendo un monstruo cosmo que controlamos este turno, ganamos esa cantidad de vida en su lugar. Cosmorning no hace absolutamente nada por el deck. El hacer que recursos perdidos por batalla con cosmo vuelvan al deck podría ser incluso beneficioso para el rival para darle una suerte de reciclaje. De ser cualquier carta afectada por efectos de cosmo, pudo hacer que las negaciones o las destrucciones pudieran ser un poco más entrometidas. Y su segundo efecto de poder removerla para que no tomemos daño de batalla y en su lugar ganemos esa cantidad es un efecto tonto cuando el deck puede y debe tomar estas cantidades de daño para poder jugar. No ayudan absolutamente ninguno de sus problemas. Como mucho podría provocar que los pilotos no sean puntos de entrada para que perdamos el juego cuando no tengamos naves en mano. Pero para esto hay que mandar esta carta al cementerio, lo cual fuera de Tin Can es algo que no podemos hacer en primer lugar. De la misma forma que Lightsword no se molesten siquiera en utilizar esta carta. Para el plan de juego, el objetivo del deck es que queremos poner a nuestros pilotos en campo, tener nuestras naves listas en mano y basado en lo que se esté presentando que podamos sacar el máximo provecho de todos sus efectos para que a través del control, el beatdown o incluso llegando al objetivo de OTK podamos ganar. Lo primero es que necesitamos un piloto en campo. Estos podrán removerse para invocar idealmente cualquiera de nuestras naves en mano al campo, aunque la flexibilidad de los niveles da para que podamos poner un segundo piloto en caso de ser necesario. Para esto tenemos muy buenos candidatos como Tin Can, que al final de cada turno permite añadir una carta cosmo y mandar otras 2 al cementerio, Strawman, que puede invocar monstruos cosmos removidos, Farm Girl, que en caso de que pueda hacer daño y en presencia de otro cosmo en campo prácticamente garantiza la victoria, Sword Trooper para poder revivir un piloto de cementerio, Scaredy Lion para poder reciclar monstruos removidos y en el proceso hacer daño, Good Witch para hacer un Book of Moon en un monstruo del rival, Wicked Witch para fungir como un muro defensivo o incluso Dark Lady, que es el negador de efectos de monstruos. Una vez teniendo el piloto en campo e idealmente habiendo usado su efecto, podremos removerlo para poder poner en campo la nave que vayamos a necesitar. Las opciones que tenemos son Delta Shuttle para hacer una suerte de Armageddon Knight, incluso en el proceso reduciendo de forma permanente el ataque y defensa de un monstruo en campo, Sleep Rider, que funciona como nuestro Mystical Space Typhoon incluso para nuestras cartas, Dogfighter, que genera un segundo cuerpo en campo, Landwalker, que nos ayuda a controlar qué y cuándo se destruye, Forerunner, que nos dará vida en nuestra Standby Phase, Dark Destroyer, que destruirá un monstruo en campo en su invocación, o Dark Planet y Dark Eclipser, que son los negadores de magia y trampas respectivamente. Una vez teniendo estos en campo y también usada su ventaja, tenemos formas múltiples de poder destruirlos, sea por elección o porque el oponente se deshace de estos para poder invocar pilotos desde el deck y poder estar yendo por el recurso que buscamos específicamente. Con estos tenemos su campo, Cosmotown, que nos dará reciclaje, la posibilidad de regresar piezas al deck e incluso buscar otras en su destrucción, o Cosmojo, que destruirá nuestro monstruo cosmo, idealmente una nave para poder tener más valor y en el proceso poder remover una pieza del oponente en campo y o cementerio sin hacer target. El conjunto de estos efectos, si bien es algo simple, la cantidad de jugadas, posibilidades, combos, toma de decisiones, administración de recursos, aprovechar posiciones de batalla, recursos removidos en cementerio y adicionales es lo que le van a permitir alcanzar las victorias. Para las ventajas, prácticamente cualquier tipo de destrucción le favorece muchísimo, sea en mano, campo, y no sería raro que en algún punto pudiéramos destruir desde el deck, y siendo esta prácticamente la interacción más simple y básica que tenemos en el juego, le da muchas opciones y probabilidades a utilizar sus efectos. Muchos de sus efectos no importa de qué lado del campo están resolviendo, lo que nos da los mejores dividendos de ir tras las cartas del rival o destruir las propias para poder generar extensiones, búsquedas y lo que sea que necesitemos. Sus monstruos jefes tienen protección a selección, lo cual en muchos puntos se puede ver como algo simple, pero los convierte en cartas increíblemente incómodas para muchos decks, incluso llegando al punto de que un oponente descuidado al estar resolviendo o activando tendrá que usar los efectos en sus propias cartas. No lo parece, pero la forma y la velocidad con la cual puede poner daño en campo es terrorífica. Un jugador que no haya sufrido su formato competitivo, que ignore las capacidades del deck o que incluso llegue a subestimar el deck se verá derrotado sin muchos problemas. El hecho de que pueda invocar desde el deck con los efectos de destrucción de las naves es a todas luces algo ridículo y en múltiples puntos injusto. Revisando nuestra lista de cartas prohibidas y limitadas, muchísimas cartas pueden invocar desde el deck y les ha valido estar prohibidas, mientras que el arquetipo lo hace a la menor provocación, con libertades varias, puede no ser ni siquiera una vez por turno y sin restricciones fuera de los niveles y los nombres que exige usar, lo que le da una potencia y flexibilidad que cualquier deck querría. El que los pilotos tengan efectos rápidos y por la forma en que las naves se invocan gracias a estos desde la mano, hace que se sientan que también estos sean efectos
efectos rápidos. Esto le da una capacidad tremenda de actuar y poner en campo justo lo que necesitamos en el momento correcto. Siguiendo con el punto anterior, por lo mismo pueden eludir efectos de forma increíble, específicamente los pilotos, y por lo mismo no es difícil que usemos los dos efectos de los pilotos como cadenas simultáneas o salteadas, es decir, como cadena 1 y 2 o como cadenas 1 y 3, 2 y 4, pero asegurándonos que vamos a obtener los efectos de la carta. El que muchos de sus efectos sean a través del pago de puntos de vida prácticamente le garantiza que siempre y cuando estemos sobre los 500 o 1000 puntos de vida, dependiendo del atributo de la carta que activamos, vamos a cumplir con el costo, lo que le quita torpezas como perder ventaja en campo, mano, cementerio, usar cartas tipo Garnet, estados del campo y mucho más. Tiene negadores naturales, lo que lo pone en una posición increíblemente cómoda para cualquier formato. Tiene una velocidad como muy pocos decks en el juego. La capacidad de poder navegar entre sus nombres y cartas más impresionantes puede dejar a cualquiera boquiabierto. Es a través de gastar muchos recursos y ver muchas veces nombres que por las mismas razones solamente vamos a utilizar una copia. Sí, pero es muy difícil que con las diferentes combinaciones no podamos llegar específicamente a lo que queremos y buscamos. Por lo mismo de su velocidad se puede robar muchísimos juegos que no merecería ganar. No usan su extra deck en absoluto. Van a ser contados los juegos en los cuales querríamos utilizar este para alguna jugada de Xyz o de Link, lo que le da muchas libertades para poder usarlo para otros propósitos. Tiene un control de su destino como pocos decks. El que tengamos tanta decisión sobre nuestras cartas, si se quedan en campo, si se remueven, si caen al cementerio o no, le ayuda muchísimo para poder preparar las jugadas posteriores. Fuera de Cosmojo y de los pilotos para poder invocar desde mano, sus efectos no son hard ones per turn, lo cual hasta el día de hoy es ridículo, y esto es incluso un potencial tremendo para ser muy problemático en el futuro. La flexibilidad de que podemos invocar desde mano y desde el deck prácticamente nos garantiza que obtendremos el recurso que estamos buscando. Esto va a depender mucho sobre el nivel del monstruo en cuestión y el nivel del recurso que buscamos, pero es algo impresionante la variedad de opciones que esto nos abre. No presenta restricciones de ningún tipo, por lo que podemos usar cualquier arquetipo, motor, carta tech y o carta de complemento con este. El deck puede aprovechar la fase de batalla de formas que muy pocos decks lo hacen. No solo pueden sus efectos activarse en esta fase, si deja el oponente un campo abierto o un monstruo débil, Farm Girl significaría la entrada a un OTK inesperado, y de dejar un monstruo con un ataque alto podría ayudarnos a estrellar nuestros propios monstruos para poder traer extensiones o nombres importantes, lo que le da muchísima ventaja sobre otros decks que en esta fase solamente atacan y no hacen más. Siguiendo con el punto anterior, por lo mismo prácticamente todos sus efectos se pueden usar de forma ofensiva y defensiva, incluso se siente como un deck muy bueno en los dos ámbitos. Llegando al turno 3 o 4 usualmente el deck tendrá acceso y máximo provecho de todas sus cartas. De ese punto en adelante el deck se siente mucho más potente. Muchos de sus efectos se activan en Damage Step, lo que reduce significativamente cuando se pueden utilizar efectos contra estos, dándoles una pseudo protección adicional. Muchas de sus cartas se van directamente a las removidas o pasan al cementerio un momento para luego removerse inmediatamente, y hasta el día de hoy no tenemos muchas formas de lidiar con estas cartas, así lo comparamos con cartas para lidiar con cartas en campo o en cementerio. Su capacidad de combo es envidiable en todo aspecto, dependerá mucho de qué tenemos en mano y campo, pero la cantidad de combinaciones que tenemos pueden prácticamente resolvernos cualquier juego. Muchas de sus acciones las hacen fuera de las fases habituales. El deck puede hacer mucho en fase de batalla o fase final, puntos en los cuales el oponente no podrá hacer absolutamente nada o será muy limitado a lo que va a tener acceso. Por la forma en que juega, los campos que arma y adicionales, muchas cartas de poder no le hacen mucho daño, o de dañarle no es de formas definitivas o que nos dejen fuera del duelo, o incluso que no podamos aprovechar más otras jugadas o efectos. Y por último, es un deck muy desafiante y muy completo en lo que exige saber y dominar para su uso. Solo por mencionar algunos de los puntos a saber o considerar, están cuáles son las 3 cartas que vamos a mostrar con Tinkan, por lo mismo cuántas cartas de naves queremos jugar, cuál es la forma óptima o más segura de alcanzar el OTK una vez que Farm Girl ha hecho daño, en qué momento queremos remover nuestro piloto para poder invocar a nuestra nave al campo, y si tenemos un efecto lo usaremos sobre una carta nuestra o del oponente, qué monstruo invocar al campo una vez que una de nuestras naves ha sido destruida, traerlo en ataque o en defensa para poder obligar al oponente a darnos un recurso adicional o incluso generar un efecto adicional en mano. Son solamente algunos de los puntos que debemos de tener en consideración y de preferencia dominar para poder saber cómo y cuándo usar nuestros efectos, lo que acaba siendo increíblemente entretenido de poder aprender. Para las desventajas, es increíblemente dependiente a su invocación normal. Si esta no pasa o se meten con la misma de alguna forma, prácticamente vamos a tener que pasar el turno y valernos de los complementos. No solo esto, son muy dependientes a que el primer efecto pase. Este es usualmente el del piloto en campo. Si algo le pasa a este efecto, muy seguramente se va a acabar el turno. Le pesan mucho las negaciones. Si de forma adicional destruye, podremos sacar beneficio, pero si solamente es negación, nos pondrán muy atrás en el plan de juego. Le cuesta muchísimo pasar sobre monstruos de 3000 puntos de ataque o más. De 3000 de ataque podemos utilizar a Dark Eclipser o Destroyer para estrellarnos, pero un punto arriba y en la ausencia de Dark Planet, el deck no tiene forma de pasar sobre dichos monstruos. Debido a que prácticamente todos nuestros monstruos exigen pagos de puntos de vida, nosotros mismos vamos a estar reduciendo esta cantidad, lo que abre la ventana a que podamos perder de formas muy simples o muy torpes. Es increíblemente dependiente de remover. Si no podemos hacerlo, los pilotos no pueden invocar de mano y las naves no pueden removerse para poder
invocar algo desde el deck, dejando fuera los atractivos principales del deck. De forma peculiar, el deck quiere remover, pero bajo sus propios términos. Efectos que remueven nuestras cartas nos hacen mucho daño. La destrucción de nuestras naves y del campo permite generar recursos, pero remover, regresar, tributar, robar, enviar y adicionales no nos van a dar ningún beneficio. A pesar de que no tendremos muchas cartas allí y que el deck no pueda aprovechar las cartas también allí, depende mucho de su cementerio. Si no podemos generarlo o usarlo, vamos a estar muy atrás. Las naves son muy estáticas en campo. Incluso los mejores nombres como Dark Destroyer o Sleep Rider, una vez que fueron invocados, solamente son monstruos con ciertas características y algunos con protección a selección, pero nada más. El no poder recurrir al extra deck le obliga a que resuelva sus problemas con el main deck, restándole versatilidad y fácil acceso a salidas por lo mismo. Debido a la dependencia de tener pilotos y naves, el deck pierde mucho más contra sí mismo que contra el oponente. Tiene muchísimos problemas para poder arrancar. Incluso en los mejores turnos estaríamos dejando lo ideal en la fase final o incluso de poder hacer combo. En general se siente muy vacío en primer turno. Siguiendo con el punto anterior, muchas de sus cartas requieren cartas removidas en cementerio, campos y adicionales, por lo que en primer turno son inútiles. El no tener efectos para revivir cartas desde cementerio fuera de Sword Trooper le da cierta torpeza que varias cartas ponen y quieren cartas allí, pero no tienen algo para poder capitalizar de ello. Fuera de Cosmol Dark Lady y Cosmojo, todas sus interacciones son en campo, lo que reduce mucho su capacidad de poder jugar contra el rival. Es tan evidente la dependencia y la necesidad de destruir sus cartas que el rival rápidamente se dará cuenta de esto y buscará forma de evitarlo o de contrarrestar lo mismo. Son absolutamente dependientes de las invocaciones especiales. Sin estas, solo podemos poner pilotos en campo, que son monstruos insignificantes. El uso y construcción del deck dependen de un equilibrio de naves y pilotos. Debemos jugar ciertos números de cada uno para que nuestra mano inicial pueda darnos uno de cada uno, pero tenemos efectos que desequilibran esto, como el de Tin Can, lo que hace problemática la toma de decisión en este respecto. Por lo mismo, el deck se traba muchísimo, usa muchos monstruos de niveles altos y no hay formas de sacarles provecho. Al tener tan pocas cartas y al mismo tiempo efectos tan simples, hay muchas interacciones y o efectos que se les escapan, los cuales, a menos que el extra deck o los complementos del deck puedan solucionar, acabarían siendo efectos que van a resolver y afectarnos no importa qué. Por lo mismo, es demasiado dependiente a sus complementos y deben ser los correctos para corregir la mayor cantidad de problemas que presenta el deck. Es la característica más marcada del deck, pero es por mucho su desventaja más grande. El requerimiento de tener piloto en campo y nave en mano hace que muchísimos juegos se le vayan a trabar por un exceso o ausencia de alguno de estos. A pesar de que el deck no tiene restricciones de ningún tipo, la cantidad de cartas que le ayudan son contadas o son efectos que no son fáciles de obtener a través de otras cartas. La destrucción la aprovechan bien las naves y el campo, pero todas las demás cartas del arquetipo se ven afectadas por esta. La generación de recursos es a través de la destrucción de cartas específicas o pasando muchos turnos, lo cual le hace un deck increíblemente lento y torpe. Para el tiempo en que los juegos estaban garantizados durar más de 6 o 7 turnos, que ver una carta de trampa era algo grato en prácticamente cualquier punto era soberbio, pero ha quedado muy atrás respecto a la velocidad de juego que se exige. Esto incluso se hace mucho más evidente cuando vemos cuáles son las cartas que se usaban inicialmente y cuáles son las cartas que usamos hoy en día. Parece una exageración, pero son muy débiles a prácticamente cualquier negación. Esto es específicamente porque una vez que se encuentra una ventana para poder ganar el duelo, se debe tomar para poder terminar este lo antes posible, y que estén rondando en el juego cartas como Ash Blossom, que es la hand trap más popular del juego, y que esta prácticamente pueda detenernos en cualquier punto, provocaría incluso que estuviéramos perdiendo ciertos recursos en la posibilidad de poder obtener la jugada esencial, la jugada principal, y que nos encontremos con esta negación y nos estemos quitando recursos muy importantes. Tienen demasiados problemas para lidiar con monstruos de ciertas inmunidades, a hacer target, a no ser destruidos o incluso siendo invulnerables por completo. Esto es casi letal para el deck y depende de complementos y recursos muy específicos. Tiene puntos de ahogo muy críticos, no hay ni siquiera que ser expertos con el deck, basta con lanzar el primer efecto a uno que parezca importante y usualmente esto va a parar el turno. Y por último, y es algo que lo hace también un deck muy atractivo, es uno muy complejo, y debido a cuánto tiempo lleva sin soporte y cómo le ha pasado encima el tiempo, se requiere un dominio de este para poder considerar qué tiene de posibilidades contra el juego actual, lo que nos lleva a una buena construcción, complementos y un uso impecable, exigiendo una cantidad impresionante del tiempo, lo cual muchos jugadores no tienen, no le van a invertir o simplemente es difícil de poder alcanzar cuando tenemos otros decks que simplemente por existir nos dan victorias mucho más rápidas. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero vamos con los motores y conjuntos de cartas. El uso de las cartas dogmáticas son soberbias para poder utilizar este deck. Lo primero es que este deck no utiliza el extra deck y Dogmática está proponiendo utilizar el extra deck de forma indirecta. Podemos utilizar algo tan simple como Dogmática Punishment para poder acceder a algo como la Elder Entity o Omega para poder meternos con el cementerio del oponente, para poder estar destruyendo cartas de forma adicional. En caso de que estemos yendo segundo, podemos empezar con Nadir Servant para poder estar buscándonos a Ecclesia, la misma Dogmática Punishment. Podemos utilizar a Ecclesia para estar yendo segundo, para poder estar generando alguna suerte de defensa. Es increíble el complemento que pueden dar estas mismas cartas, y debido
debido a que no están utilizando el extra deck, se siente un uso bastante natural. Algunos jugadores gustan de utilizar cartas Danger para poder poner más cuerpos en campo, para poder generar más cementerio y para poder simplemente ponerle más velocidad al deck para poder ver sus cartas principales. Ya que nos beneficiamos de poder utilizar cartas que generan destrucción, muchos jugadores utilizan cartas Kaiju, específicamente Interrupted Kaiju Slumber, para poder destruir ciertas cartas en campo, que muchas de estas acaban siendo monstruos de vainilla como Sleep Rider o Dark Destroyer. En el proceso tenemos cartas de Kaiju, lo que podría ayudarnos a poder pasar sobre algunos monstruos del oponente. Monstruos de arriba de 3000 puntos de ataque o con ciertas inmunidades son muy problemáticas, así que no es una opción a descartar. El uso de las cartas Artifact es específicamente porque podemos utilizar Sleep Rider para poder destruir nuestras propias magias y trampas en nuestro turno para poder generar el lock de la mano de estas mismas. El uso de las cartas Fire King, específicamente Fire King Island, porque permite destruir una carta Cosmo en nuestra mano. Con esto vamos a poder empezar a tener mucha más velocidad. Vale la pena hacer la nota de que conviene quitar el campo para el turno del oponente debido a que puede estarnos destruyendo todo nuestro campo, pero en el conjunto de este tendríamos que estar utilizando algunas cartas como el Fire King Avatar Garunix o el Fire King Avatar Yaksha. Estas permitirían generar una suerte de loop, una suerte de defensa, y en general son los complementos, son los garnets que exige utilizar esta carta. El uso de la Fusion Destiny para poder estar accediendo al Destroyer Phoenix Enforcer, una carta que nos permite controlar mucho más que estamos destruyendo, le viene muy bien al arquetipo, y el hecho de que no estemos utilizando el extra deck, no tengamos restricciones, la hacen un candidato ideal para poderle estar utilizando. También tenemos acceso a otros monstruos jefes como Red Eyes Fusion para poder estar utilizando a Dragoon, que acabaría siendo un monstruo jefe que podría ayudarnos a poder lidiar con muchos de los problemas que presenta. El uso del motor del PSI Reflector para poder poner un monstruo rápidamente de sincro en campo, dos monstruos en campo. Con esto podríamos estar yendo específicamente por el Chaos Ruler. Este permitiría poder estar excavando 5 cartas en el deck, luego poder agregar un monstruo de atributo de luz u oscuridad a nuestra mano. Con esto estaríamos excavando muchísimo, prácticamente nos aseguraríamos que podemos estar obteniendo el starter ideal, y debido a que este es un monstruo de tipo Psychic, podemos estar utilizando Emergency Teleport, que este ya lo estamos utilizando de forma natural. Hay algunas otras jugadas que se abren con el uso de este, pero incluso ya tenemos un video en el cual explicamos unas cuantas opciones que nos puede dar. El uso de las cartas del Bandido Kit, específicamente porque son monstruos Dark Machine, y tenemos algunas cartas que permiten sacar provecho de este. Tenemos Heavy Metal Raiders, que permite que alguno de nuestros monstruos de oscuridad tipo máquina pueda ganar ataque, lo cual podría hacer a Dark Destroyer un monstruo increíblemente potente. Alguna otra como el BM4 Blast Spider, que permite seleccionar una carta del oponente y un monstruo de oscuridad tipo máquina que controlamos para destruir ambas cartas. Con esto le podríamos sacar mucho más provecho. Vale la pena revisar estas cartas y específicamente cualquier complemento que pueda estar saliendo para las mismas. Podemos utilizar prácticamente cualquier carta y o arquetipo que se base en generar destrucción, que pueda obtener algún beneficio cuando es destruido. Para estos tenemos a los Yang Sync para poder estar generando otros nombres en campo, a los Gusto para poder estar poniendo otros cuerpos, los True Draco que también pueden estar generando destrucción de la mano de diagrama, el cual tiene una increíble sinergia e incluso podrían ayudarnos a poner cuerpos en campo para no estar dependiendo completamente de los pilotos, a los True King que incluso permitirían destruir cartas desde la mano. Necesitaríamos ciertos complementos, pero podrían ser efectos muy potentes, a los Metal Foes que precisamente su premisa es poder estar destruyendo cartas, a los Shadow para poder estar enviando ciertas piezas al cementerio, y no importa si estas están cayendo al cementerio por destrucción, ya que específicamente fue por efecto, vamos a poder tener cierto beneficio. Prácticamente cualquier carta arquetipo, carta de complemento, carta tech, motor que permite estar sacando ventaja a través de la destrucción, que nos permite estar controlando esta misma y adicionales, son cartas bienvenidas y que vale la pena estar revisando. Para hand traps tenemos específicamente 3. Una es el uso de la Ghost Reaper en Winter Cherries. Ya que el arquetipo no utiliza su extra deck en absoluto, podemos estar poniendo los blancos más populares en el extra deck, y con esto vamos a poder estar obteniendo muchas victorias muy fácil. El uso de la Ghost Ogre acaba siendo algo bastante similar a lo que tenemos para la Cosmol Dark Lady, ya que muchas de nuestras cartas están activando efectos y nos ayudarían a poderlas destruir incluso allí para poder generar más ventaja. Podemos estar utilizando la Ghost Ogre sobre algunas de nuestras naves, sobre alguno de los efectos de nuestro campo, para poderlas estar destruyendo y poder estar obteniendo cierta ventaja. De no ser así, acaba siendo una hand trap muy decente para poder utilizar contra el rival. La última carta acabaría siendo el Fantastical Dragon Phantasme. Si nos enfrentamos a una estrategia de puros Link o estamos en un formato que esta carta pueda ayudarnos, nos permitiría estar regresando a las cartas que no necesitamos. Estas usualmente acabarían siendo muchas de las naves, muchos de los nombres repetidos, para poder estar excavando mucho más profundo en el deck. Incluso nos da protección a selección, lo cual, si bien muchos de nuestros monstruos jefes no se ven afectados con esto, nos podría dar un control superior de qué dejamos en el campo. Para cartas de magia primero tenemos Superpolimerización. Por la misma lógica de que no utilizamos el extra deck, con esto podemos castigar significativamente al oponente. El hecho de que estemos utilizando recursos en mano no es algo ideal, pero la cantidad de recursos que le podemos quitar al rival es algo que tenemos que tener en consideración. El uso de Pot of Extravagance para poder estar excavando mucho más profundo en el deck. El único efecto con el cual acaba chocando este es el del campo para poder regresar cartas y robar más. El uso Pot of Prosperity para poder estar excavando mucho más profundo en el deck. Recuerden que esta carta acaba cortando a la mitad cualquier daño que le hacemos al oponente, así que si estamos en el turno que queremos hacer OTK,
Decay es una carta que no deberíamos de utilizar, pero en turno 1 acaba siendo muy provechosa, ya que en muchos de nuestros turnos tristemente solo vamos a poner un piloto en campo y vamos a pasar el turno. El uso de Pot of Duality no acabaría siendo algo descabellado, específicamente si lo emparejamos con algunas otras cartas de trampa. El uso de la Pot of Acquisitiveness para poder estar regresando cartas removidas. Tenemos efectos para poder hacer esto como el mismo campo, pero esto podría estarnos acelerando mucho más y podríamos estar robando una carta en el proceso. Allure of Darkness es una carta muy recomendada. Muchas de las cartas que utilizamos son de atributo oscuridad y el estar removiendo algo antes de utilizar el campo o nuestra invocación normal podría darnos la posibilidad de poder sacar muchas más opciones y muchas más extensiones. El uso de Emergency Teleport porque puede estarnos sacando al campo los mejores pilotos. Esto específicamente de la Farm Girl, del Strawman o de la Tin Can. Afortunadamente esta carta ya fue puesta a 2 copias y es una excelente carta a considerar. Ya que el deck tiene acceso a niveles tan variados, el uso de Reasoning tendría que ser algo bastante lógico. Siguiendo con el punto de Allure of Darkness, su Gold Sarcophagus permitiría poner algo removido para que algunas cartas como el campo o Strawman tengan beneficios inmediatamente. Algunas cartas tipo Extender como Ready Fusion o Instant Fusion, esto sería específicamente para poder estar sacando ciertos cuerpos que nos ayuden a poder alcanzar ciertas jugadas. El uso más popular de estas es estar utilizando monstruos de nivel 5, específicamente monstruos de tipo máquina o cualquier monstruo de nivel 5 para poder estar alcanzando ciertas jugadas de Xyz que ya vamos a explicar. One for One debido a que Tin Can es nuestra mejor carta para poder estar iniciando los combos. El uso del Pity Race Map, que va a ser su debut próximamente en el Animation Chronicle, tendríamos que estar pagando la mitad de nuestros puntos de vida, pero esta nos permitiría estar buscando Tin Can y con esto incrementaríamos de forma considerable cuántos juegos vamos a estar iniciando con Tin Can y por ende vamos a tener muchas mejores probabilidades de ganar. El uso de Cut by the Grave para poder jugar contra interrupciones, Triple Tactic Talents para poder utilizar uno de sus efectos potentes cuando el oponente nos llega a estar interrumpiendo, Dark Ruler No More para poder desactivar un campo y que podamos estar jugando en paz, Terraforming para poder estar viendo nuestro campo, Odio contra magias y trampas de la mano Harpy Sphere Duster o Lightning Storm. Este acaba siendo bastante importante ya que fuera de Sleep Rider no tenemos más formas de meternos contra estos. El uso de algunas cartas de destrucción masiva como Dark Hole o Torrential Tribute para poder destruir todas las cartas del campo, en el proceso idealmente destruir nuestras naves y poder generarnos ciertas búsquedas, e incluso para el uso de Torrential Tribute tenemos a Fury of Kairyushin que nos permitiría estar buscando esta misma. Para cartas de trampa, Back to the Front para poder estar regresando lo que nos acaba tirando Tin Can o alguna carta que no pudimos sacar mucho más provecho. Trap Trick, ya que vamos a utilizar muchas cartas de trampa normales, tenemos Back to the Front, Torrential Tribute, Cosmojo, son muchas de las opciones. Algunas cartas de virus son ideales para poder utilizar con algunas de nuestras estrategias. Lastimosamente estas cartas acaban tributando, por lo cual no vamos a obtener muchos más beneficios, pero el daño que le podemos hacer a nuestro oponente podría acabar siendo significativamente superior. El uso de la Storm's Dragon's Return para poder regresar uno de nuestros monstruos removidos a nuestro campo, y ya que realmente no tiene restricción podríamos estarnos regresando un piloto o una nave. El uso de Dark and Be Only One en el caso de que queramos estar controlando el flujo de juego utilizando solamente un monstruo, Summon Limit para poder estar controlando lo que hace el oponente, Kill Drain para poder hacer el juego uno de Beatdown, e incluso si el oponente llega a destruirnos algunas de nuestras cartas vamos a poder estar sacando beneficios. Vale la pena la mención de que estas cartas de tipo Floodgate podríamos estarlas utilizando para poder controlar al oponente en su turno, luego estar invocando a Sleep Rider, poder destruirlas y poder estar utilizando nuestro turno en paz. Algunas otras cartas como Chaos Space, ya que este exigiría enviar un monstruo de luz o oscuridad para podernos estar buscando ciertos starters, podría ser una buena forma de implementar las cartas de caos, las cuales tienen sinergia natural. Upstart Goblin para poder utilizar la menor cantidad de cartas posibles, incluso los 1000 puntos de vida que damos al oponente son insignificantes considerando la potencia que tiene Farm Girl. Needle Sealing para la destrucción masiva que ya habíamos mencionado, Super Team Body Force Unite para poder estar sacando piezas desde cementerio o de la mano, y el uso de Oasis of Dragon Souls o Call of the Hunted simplemente para tener muchas más opciones para poder estar invocando piezas desde el cementerio. Para las cartas del extra deck ya habíamos revisado a Omega, a la Elder Entity, a los monstruos de nivel 5, al Destroyer Phoenix Enforcer, al Red Eyes Dark Dragoon y al Chaos Ruler. Para monstruos de Link tendrían que ser monstruos de Link bajos pero que nos puedan dar el máximo beneficio. Si queremos estar yendo por Phoenix Enforcer o Dragoon tendríamos que utilizar a Predaplant Berta Anaconda, pero tener alguna versatilidad como con los monstruos Nightmare como Cerberus, Phoenix o Unicorn podrían darnos cierta versatilidad. De forma adicional, el único monstruo que valdría la pena poder explorar con esto es el uso del Unchained Abomination, ya que esta es prácticamente la destrucción hecha carta, y en conjunto de Dark Destroyer es increíble los campos que pueden acabar limpiando. Incluso con esta podríamos estar provocando la destrucción del mismo Dark Destroyer. Para monstruos de Xyz van a depender muchísimo sobre su construcción. Para algunos ejemplos que podríamos utilizar tenemos a la número 29, a la Mannequin Cat. Esta depende mucho sobre lo que está utilizando el oponente, pero ya que hay algunas cartas increíblemente populares como Effect Veiler, con esto vamos a poder estar sacando alguno de nuestros starters. El uso de Levier de Sea Dragon, ya que puede estarnos regresando alguno de los pilotos. Habíamos mencionado el uso de Cybersaurus, específicamente un monstruo de nivel 5 máquina en conjunto de Sleep Rider para poder acceder a Cyber Dragon Nova y luego Infinity, la cual le da una negación muy necesaria para el deck. El uso de Artifact Durendal para poderse meter con la mano del oponente o incluso para poder regresar nuestras propias manos. A Constellar Pleiades, ya que regresar algo a la mano acaba siendo algo bastante provechoso. El uso del 61 del Volcasaurus para poder hacer daño, y de forma adicional, aunque nos acabamos saltando hasta los monstruos de rango 8, es el uso de Dingirsu, ya que esta puede estar reciclando monstruos removidos de tipo máquina y las naves
naves son precisamente de este tipo. En conjunto de todas estas cartas vale la pena tener en mente que cualquier carta que pueda ayudarnos a generar destrucción, a obtener beneficios a través de la misma, a poder ver más cartas, a poder regresar cartas desde el cementerio y cualquiera de los espacios que está presentando este mismo deck son cartas que van a poder utilizar para el futuro. Para las rarezas de rareza secreta tenemos a Cosmol Dark Lady, a Dark Destroyer, Dark Eclipser, Dark Planet y Cosmojo. De rareza ultra tenemos a Tin Can, Troman, Farm Girl, Dark Lady y Cosmojo. De rareza Premium Gold Rare tenemos a Dark Destroyer y a Cosmo Town. De rareza Super tenemos a Scardy Lion, Sword Troopers, Good Witch, Dogfighter, Landwalker y Cosmo Town, que de hecho estas de OTS. De rareza Gold Secret Rare tenemos a Strawman, Farm Girl, Good Witch, Wicked Witch, Sleep Rider, Dogfighter, Forerunner, Dark Destroyer, Cosmo Town y Light Sword. De rareza rara tenemos a Sleep Rider, Forerunner y Cosmo Town. Y de rareza común tenemos a Wicked Witch, Delta Shuttle, Light Sword y Cosmorning. Para notas y comentarios finales, Cosmo es una de las razones principales del por qué cada arquetipo original de TCG tiene tanto peso encima. Cosmo, en el momento en que aparece para nosotros TCG, acaba cambiando el juego competitivo por completo. Fue tan potente en su tiempo que alrededor del mundo se acabó llevando torneos muy importantes. Este dominio hubiera acabado incluso siendo muy superior de no haber sido porque tenía prácticamente los rivales perfectos enfrente. Estaban los Burning Abyss con la impresionante capacidad de flotar como no lo habíamos visto con ningún otro deck en la historia del juego, o los Monarcas que a través del efecto de Erebus o de Stormford podían jugar alrededor de los efectos de Cosmo. Pero de no haber sido por estos rivales tan específicos, este deck hubiera sido incluso mucho más opresivo de lo que acabó siendo en su tiempo. El dominio que tuvo este deck acabó siendo con razones muy justas. Tenía una impresionante capacidad para hacer OTK, tenía protección en sus monstruos jefes, podían estar eludiendo efectos, muchos de sus efectos aun cuando no son efectos rápidos, gracias a estar conectados a cartas que sí tienen estos mismos se podían sentir como unos así, la capacidad de poder ser destruidos y estar trayendo otras cartas desde el deck. Esta misma capacidad es incluso muy penada, hay muchas cartas en la lista y el hecho de que este deck lo pudiera hacer en prácticamente cualquier momento y con muchísima libertad son solamente uno de los elementos del por qué acabó siendo tan importante. Cosmo todavía tiene a su favor muchísimos elementos que podrían hacer que este se pudiera volver competitivo otra vez en el futuro, específicamente la ausencia de efectos hard ones per turn que pueden provocar que sus jugadas se salgan de control muy rápido. No obstante, también Cosmo tiene evidencias muy particulares en su contra. Lo primero es que Cosmo es el único arquetipo original de TCG que no tiene soporte desde OCG, lo cual acaba siendo algo increíblemente extraño considerando que en su tiempo Burning Abyss recibió una carta de soporte a través de Beatriz y fue impresionante el salto de poder que tuvo el deck gracias a esa carta. En años posteriores vimos la entrega de otras cartas que pudieron llevar otros decks al siguiente nivel como Subterror Guru, incluso llegando a la entrega del infame Spiral Double Helix, que provocó que un deck con muchas ausencias de hard ones per turn hiciera que ambos lados del juego entraran en formatos de tier 0. Y el hecho de que tanto tiempo en el futuro OCG no haya entregado nada de soporte a Cosmo y que incluso TCG no le haya dado absolutamente nada es una ausencia demasiado marcada. Cosmo también es la viva prueba de cómo el juego está evolucionando continuamente y cómo estrategias que en su tiempo pudieron ser increíblemente competitivas, cartas que se podían llegar a sentir injustas, hoy en día no tienen nada que hacer en las mismas construcciones. Esto acaba siendo muy bien representado precisamente por Cosmo. Hay cartas que en su tiempo eran bastante potentes por lo que podían hacer. Strawman, Farm Girl, Landwalker son solamente algunas de las que aparecían en listas viejas. Hoy en día estas cartas ya no se deben de estar utilizando o no se pueden utilizar con tanta libertad porque la exigencia del juego que tenemos hoy en día, tanto en velocidad como en fuerza, no dan para que podamos estar utilizando estas mismas cartas. Esto acaba siendo muy marcado en Cosmo y en otros arquetipos que hemos revisado en el pasado, pero provoca que Cosmo tenga que estar utilizando las mejores piezas que le acaban quedando. Aún con el increíble potencial de Cosmo, no todo es color de rosa. Gracias a específicamente el problema de Cosmo de que necesita cierta carta en la mano y cierta carta en campo, es como conocemos esta debilidad como la dependencia a pilotos y naves. Esto lo llegamos a ver incluso en otros arquetipos del futuro como las Dragon Maid, que aun cuando estas todavía podían incluso utilizar cartas de cementerio, acaba siendo una debilidad o un funcionamiento que si no tenemos las dos piezas en los lugares correctos, se acaba sintiendo como un deck bastante torpe. Hasta el día de hoy muchos jugadores todavía utilizan este arquetipo y anhelan que se le pueda estar dando soporte. Es muy triste que hoy en día todas las construcciones de Cosmo se tengan que estar valiendo de complementos y de cartas de poder para siquiera poder estar compitiendo con el juego actual. Cartas como Dogmática para poder utilizar el extra deck al máximo, cartas injustas como Superpolimerización para poder estar rompiendo los campos de rival, pero una construcción pura de Cosmo, una construcción como lo llegamos a ver en su tiempo, es completamente obsoleta y acaba siendo muy triste que una de las joyas de la corona de arquetipos originales de TCG se tenga que ver reducido a esto para siquiera tener un poco de juego. Hay mucho en la lista que podría acabar ayudando a este arquetipo. Recientemente vimos el movimiento de Emergency Teleport a 2 copias que significó una forma adicional de poder estar empezando los combos. Todavía esta carta podría llegar a subir a 3. Tenemos también la evidencia de Reasoning que también podría subir a números adicionales para poderle ayudar a este deck. No obstante, sería mucho más provechoso que se le entregara a Cosmo soporte directo y que pudiera estarles ayudando en esas carencias tan significativas. El poder estar manipulando
acumulando cementerio o poder sacar provecho de este mismo, el no estar dependiendo tanto de la normal summon. Pero nos estamos acercando rápidamente a 6 años de lanzamiento de este arquetipo y no vemos para cuándo se les va a acabar dando soporte directo. Si les gustan los decks originales de TCG, la temática de Star Wars o de Mago de Oz, un deck que no dependa de su extra deck en absoluto, dando posibilidades para poder utilizarlo con otras cartas o incluso que estos se lo puedan estar ahorrando en lo económico, con una potencia y velocidad como muy pocos decks que tenemos en el juego. La idea de utilizar monstruos pequeños para poder estar trayendo los monstruos principales, los monstruos jefes, el estar utilizando monstruos jefes con cierta inmunidad, cartas que al ser destruidas todavía nos van a estar dando beneficios, el poder utilizar cartas que también generen destrucción para poder estar controlando esto incluso más, y que por sus ausencias de efectos hard ones per turn tengan una capacidad de combo y una potencia como muy pocos decks que hemos tenido en el juego, son solamente algunos de los motivos que puedo dar del por qué deberían de estar volteando a ver esta estrategia. Cosmo es por mucho una de las obras de arte de arquetipos originales que hemos tenido en TCG. La cantidad de combinaciones, la toma de decisiones, las formas de poder alcanzar sus objetivos, los complementos que pueden utilizar con este mismo, las formas en que pueden circular a través de sus recursos para poder estar alcanzando otros desde la mano o desde el deck, y aprender todos los efectos e interacciones a las cuales el deck tiene acceso, son increíblemente ricas, variadas y entretenidas, y en ese respecto recuerda mucho a algunos otros decks con pocas restricciones o con efectos muy simples como Sky Striker. Sky Striker en sí no es un deck impresionante, sus efectos son bastante simples, tienen ciertos requerimientos, tienen ciertas restricciones, pero el hecho de que tengan tantos espacios allí da la posibilidad de poderlos estar construyendo de muchas formas, y el deck va a acabar respondiendo a la construcción y a la habilidad del jugador. Por eso se acaba sintiendo como un deck tan entretenido, y precisamente por esto, por la ausencia de restricciones, por cómo pueden circular a través de sus recursos, es que se acaba sintiendo como un deck increíblemente entretenido. Va a ser muy difícil que puedan declarar que han probado todo con este deck. Ojalá Cosmo pueda recibir soporte directo muy pronto. Tiene ciertas carencias que muchos jugadores han intentado llenar durante el paso de los años y han tenido cierto éxito con esto. No obstante, aun si Cosmo recibiera soporte, todavía tiene problemas significativos, como la dependencia de pilotos y naves, el hecho de que el oponente pueda jugar sin estar provocando destrucción, así que incluso con esto no acabaría siendo un deck tan competitivo como lo vimos en su tiempo, pero sí podría ser que los jugadores interesados o los jugadores que ya lo tienen puedan darle nueva vida. Gracias a reimpresiones durante el último año, es un deck bastante accesible. Las cartas que no han sido reimpresas afortunadamente solo se utilizan a 1 o 2 copias, así que es un increíble deck para poder estar obteniendo. Es a todas luces un deck fantástico, y si por alguna razón no lo han utilizado, valdría la pena que le dieran la oportunidad para saber cómo pueden estar contrarrestándolo, cómo deben de jugar contra este, y tampoco me sorprendería que este acabara siendo su siguiente deck, porque es verdaderamente uno único en su haber. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Cosmo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría ver de soporte para el futuro? Si lo utilizan, ¿cómo se ven sus propias construcciones? Y si hizo falta información relevante para poder complementar este mismo video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.